cómo es curioso que Nehemías, antes de reedificar la ciudad, él va y lo primero que hace es reedificar las murallas. Porque si no reedificamos las murallas, la ciudad está expensa para que cualquier enemigo, cualquier individuo, cualquier persona pueda invadir, atacar. La gente estaría expuesta a esos ataques. Entonces, ¿qué significan las murallas? ¿Qué significan las murallas? Las murallas, como lo comentamos la semana pasada, las murallas significan protección, poder, fuerza. Las murallas significan protección del Señor. ¿Para qué sirven las murallas? Para poner a salvo a la ciudad, para proteger la ciudad. Hablando de una persona, es para proteger su vida y para no ser atacado, para repeler todo ataque del enemigo que venga contra ti, no pueda tener éxito. Y esas murallas van a proteger tu vida, van a salvaguardar tu vida. Ahora, quiero hacer una acotación, porque cuando estamos hablando de las murallas, no vaya a pensar, por favor, equivocadamente, que estamos hablando que a Dios le interesa más el exterior que el interior. No vaya a equivocarse, porque nunca hemos dicho que Dios está más interesado por el exterior que por el interior del hombre. Y déjeme explicarle por qué. Cuando Dios empieza a trabajar en la vida de un ser humano, de una persona, Dios empieza a trabajar no en sus afueras, sino en el adentro de su ser. Dios da vida dentro de nuestra vida y Dios comienza a operar en nuestra vida, a restaurar, a levantarnos de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Pero eso no tiene que ver con las murallas, y le voy a explicar por qué. Porque algunos van a tal vez tergiversar el mensaje, o quieren tergiversar el mensaje diciendo: el apóstol dijo que empezáramos por fuera y luego lo de adentro. No, Dios comienza siempre de adentro hacia afuera. Pero ahorita que estamos hablando de las murallas representan la misma presencia de Dios, que Dios te guarda, Dios te protege, Dios te libra. Al hablar de las murallas, y que Nehemías comenzó por las murallas para después restaurar la ciudad, yo le estoy diciendo que es necesario que haya murallas en nuestra vida, alrededor de nuestra vida. No estoy hablando de lo natural, estoy hablando de lo espiritual. Que dentro de nuestro propio ser haya murallas de protección para que todo ataque del enemigo no tenga éxito. Todo pensamiento, toda prueba, toda lucha, toda adversidad, todo ataque del enemigo pueda destruirse en las murallas. La muralla está para salvaguardar tu vida. Entonces las murallas están representando también a Dios. Y no es que al leer el libro de Nehemías usted lea y diga: si las murallas representan a Dios, ¿por qué las murallas fueron destruidas y la ciudad fue destruida? También nuestra vida le pertenece a Dios. Pero ¿por qué se pueden destruir las murallas o se puede destruir una ciudad? Al hablar de reedificar las murallas, no estamos contradiciendo lo que dice la palabra del Señor, cuando el Señor dice que Él trabaja primero adentro del ser y después lo demás Dios lo empieza a restaurar. Ese es un trabajo de salvación, pero aquí estamos hablando de un trabajo y estamos hablando de una condición de un pueblo que ya conocía a Dios, que ya era salvo. Estamos hablando de un trabajo de reedificación, ¿Por qué hay personas? ¿Por qué hay casas? ¿Por qué hay matrimonios, familias completas que son destruidas? Y máxime si conocen de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Dios no permite eso. Dios no lo permite.
Dios no permite las enfermedades, el cáncer, las muertes. Yo conozco un Dios que dice la palabra del Señor en el Evangelio: id y proclamar las buenas nuevas de salvación, porque hay esperanza, hay libertad, hay sanidad, hay restauración. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al hablar de reedificar, estamos hablando que las murallas, no estamos hablando de un aspecto físico, estamos hablando de que las murallas, como lo dijimos en el estudio anterior, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestra ciudad amurallada, Dios es el que nos guarda, el que pone un cerco de ángeles alrededor de nosotros, un cerco de fuego para que el enemigo no pueda entrar y no te pueda atacar. Entonces, ¿qué pasó con Jerusalén? Porque Jerusalén significa fundamento de paz, casa de paz, ciudad de paz. Y Jerusalén estaba destruida y sus murallas estaban derribadas. ¿Qué fue lo que pasó? Recuerde que el pueblo judío había caído en cautividad y que Nehemías dice que uno de sus hermanos llegó y le dio informes de los que habían sobrevivido a la cautividad y estaban en Jerusalén, de los que habían sobrevivido, y dijo: están en gran oprobio, están en llanto y en gran dolor, porque ha habido destrucción. Entonces, al hablar de murallas, estamos diciendo que Israel, oiga esto, que Israel tuvo descuido espiritual. Porque hay muerte y hay destrucción. Porque hay muerte y hay destrucción, porque hubo un gran descuido espiritual. Y la decadencia de una vida espiritual habla de una desgracia natural. Lo voy a repetir una vez más. La decadencia de una vida espiritual habla de una desgracia natural. Muchas de las cosas que acontecen afuera son producto de una decadencia espiritual en nuestra vida, de una falta de intimidad con Dios, de habernos alejado de Dios, de una falta de interés de su palabra. Terrible, terrible. Entonces, cuando nosotros vemos una decadencia espiritual y vemos que esta situación está porque dice la palabra que Israel cayó en pecado. Cayó en pecado. Dios en su gracia, Dios te bendice con gran abundancia. Pero cuando nosotros nos salimos de la mano de Dios, nos salimos de su cobertura, nos salimos de la zona de gracia, nosotros nos metemos en una desgracia. Aunque parece que estamos viviendo en un tiempo bien y que nos está yendo bien, al tiempo vienen las desgracias, porque fuera de la mano de Dios vas a estar sin cobertura, sin protección. Nadie te va a resguardar, tu vida va a estar expuesta al ataque del enemigo. Entonces Dios ya no resguardaba, ya no protegía a Israel, pues Israel pecó, se alejó, abandonando a Dios, quedando sin protección alguna. Dios ya no era su fortaleza. La decadencia espiritual los llevó a la desgracia natural. Ahora, Dios está interesado en que las personas, las casas, los hogares, la iglesia, sean reedificados. Que vuelva el Señor a ser la fortaleza, la protección, la bendición, el cuidado. Dios está más interesado, aunque no lo crea, que las mismas personas que están en desgracia, que están en lloro, que están en lamento. Dios está interesado en consolar, en levantar, en bendecir, en reedificar. ¿Qué pasos tenemos que seguir? La vez pasada ya hablamos de esto, del liderazgo que honra a Dios. Y hablamos, amados hermanos, de lo que son las murallas. Que las murallas son el enfoque y Dios quiere restaurar con ese enfoque nuestra misma vida. Primero debemos de reconocer, escuche esto, para poder reconstruir y para poder reedificar, viene primero el reconocimiento. Si yo no reconozco que hay ruinas en mi vida,
Si yo no reconozco que la desgracia tocó a mi puerta, si yo no reconozco que estoy viviendo una vida de decadencia, si yo no puedo reconocer, porque dice la palabra que Nehemías lo primero que hizo, amado hermano, fue reconocer que fue y le dijeron qué fue lo que sucedió, y él fue a ver las ruinas y vio y reconoció que Jerusalén y la muralla todo estaba quemado y las puertas de Jerusalén estaban quemadas a fuego, y que la ciudad había sido invadida. Entonces Nehemías fue a reconocer. Si nosotros no hacemos un reconocimiento, si nosotros no hacemos un alto en nuestra vida y nosotros no evaluamos nuestra vida, cómo está nuestra vida hoy delante de Dios, vamos a tener un problema. Hay personas que están en ruina porque en tiempo y forma, cuando estaban teniendo señales, estaban teniendo avisos en la vida. Tu vida no está bien, tu vida está caminando mal. Ah, sí, pero luego, oye, estás faltando a la iglesia, oye, estás en la iglesia y estás disperso, estás viendo para otro lado en vez de escuchar la palabra. Y, sí, luego, estás jugando con el niño, estás jugando con la niña. No, estás ausente, estás afuera y el servicio está dentro. Estás detrás de una cámara, estás en un computador y no estás poniendo atención, estás disperso de la palabra. Y como que ya la misma vida te va anunciando, ten cuidado, están pasando situaciones, te están aconteciendo situaciones, como que empiezan pequeñas cosas a acontecernos y no nos damos cuenta hasta que no nos vemos sumergidos en una desgracia. Nehemías tuvo que reconocer que había destrucción, abandono. Número 2, Nehemías estaba interesado en reedificar. O sea que nosotros tenemos que mostrar interés de querer restaurar y levantar, porque de qué servía que Nehemías le dijeran, oye, la ciudad está, a ver, vamos a ver. No, si no se trata de chisme, no se trata, amado hermano, de morbosidad, a ver qué está pasando, a ver qué está sucediendo. No, Nehemías fue a reconocer y, amado hermano, él tuvo que reconocer que la ciudad, que el pueblo santo de Dios, la ciudad de Dios estaba destruida, la ciudad que era intocable, la ciudad que estaba guardada, la ciudad que era protegida, la ciudad bendecida, ahora estaba en desgracia. Mientras usted no tenga reconocimiento, pasa como el alcohólico o el drogadicto. Cuando se empieza en esos menesteres, en el alcohol, en la drogadicción, y máxime cuando se es joven, uno piensa que está uno en la fiesta, pero al pasar los años, uno se da cuenta que uno está encadenado y que ya no quiere uno vivir esa vida. Homosexualismo, depravación, pornografía, alcohol, drogas. Estaba viendo una película y estaba viendo la historia de una joven que era adicta al sexo. Y cómo sufría. Y ella tenía un novio al cual amaba. Fíjese, yo no sé si había escuchado usted esto, pero hay gente que no se da cuenta, pero tiene adicción al sexo. Y ella sufría, ella amaba a su novio, a su futuro esposo, lo amaba. Y le decía, ayúdame, tengo problemas. El enemigo la tenía controlada sexualmente. Y ella continuamente caía en fornicación, engañando a su novio. Qué infierno de esa pobre muchacha. Era un infierno. Pero mientras uno no se dé cuenta en la desgracia que se encuentra, a veces el alcohólico cuando dice, no, eso es lo que quiero vivir, a mí me gusta, a mí me agrada, vamos a ver cuánto tiempo. Espero que no sea demasiado tarde.
Porque llega un momento los homosexuales. Aquí hay gente que ha venido a decir, pastor, mire, tengo realmente grandes problemas. Una vez llegó un joven llegando conmigo y él no venía arrepentido por lo que era ni por lo que hacía. Y él me decía, yo tengo relaciones sexuales con cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier momento. Yo lo que vi es que el muchacho tenía un problema de adicción sexual. Su adicción sexual lo llevó a la depravación y había una confusión y una identidad sexual en él, porque su misma necesidad lo llevaba a tener relaciones y él tenía alrededor de 2,000 relaciones sexuales por año. Imagínese, el año tiene 365 días, por lo cual él llegaba a tener de 3 a 5 relaciones sexuales diarias, con quien fuera, donde fuera, hombre o mujer, sobre todo hombres. Y él estaba en un gran problema. Mientras nosotros no reconozcamos las ruinas de nuestra vida, la desgracia, mientras no reconozcamos qué difícil a veces para un joven cuando está en esos menesteres, está creciendo y quiere conocer el mundo y está bien, pero se desvía y empieza con amistades inadecuadas que lo llevan y lo trasladan al alcohol, a las drogas, al sexo, a la homosexualidad, al vandalismo, a la delincuencia, y él cree que está viviendo una vida de libertad, de diversión, pero al paso del tiempo se van a dar cuenta que es una verdadera cárcel. Y no nos damos cuenta hasta que estamos viviendo desgracias. Mire, amado hermano, Nehemías tuvo que tener reconocimiento e interés en restaurar. Nehemías capítulo 1, versículo 3 y 4, si me acompañan por favor. Y me dijeron, el remanente de los que sobrevivieron a la cautividad, ahí en la provincia, se encuentran en gran aflicción, oprobio, y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas están quemadas a fuego. Y cuando yo oí estas palabras, me senté, lloré e hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Bueno, Nehemías fue a reconocer y además mostró interés en las ruinas. ¿Cuántos están interesados en esta noche en restaurar su vida, en restaurar su hogar, en restaurar su casa, su matrimonio, su familia? A veces nos hacemos de la vista gorda y decimos, no pasa nada, estás exagerando. No, el matrimonio tiene problemas y hay que solucionarlo. Los hijos tienen problemas, hay que solucionarlos. Hay problemas en casa, hay que solucionarlo. No te hagas de la vista gorda. A veces hay problemas sexuales en los matrimonios y se hacen de la vista gorda, hay que solucionarlo. A veces hay problemas con los hijos, ya Dios lo cambiará. No, hay que solucionarlo. Tienes que tener reconocimiento e interés para restaurar, para que Dios te pueda usar y reedificar y restaurar. Dice la palabra de Dios que Nehemías, cuando vio las ruinas, entró en gran aflicción, le dolió y lloró por lo que estaba viendo y por la condición que estaba. A veces nosotros no mostramos interés. Yo creo que deberíamos demostrar un poquito, amado hermano, de interés en ver que nuestra vida necesita ser reedificada delante de Dios. Y dice la palabra que Nehemías, cuando vio la circunstancia, la situación, él lloró. Hay personas que se han hecho duras de corazón. Su corazón se ha endurecido tanto, pero tanto, que ya son indolentes al pecado. Ya pecan y como que ya hicieron mella. Ya están acostumbrados a vivir de una forma y a hacer lo que hacen, que ya no les duele, ya no les impacta. Nehemías lloró bajo la circunstancia que él estaba viendo. Hoy en día estamos viendo
muchos hogares destruidos, muchas personas en graves situaciones, muchas situaciones financieras, pero parece ser que la gente sigue indolente. No le interesa. Se quejan, se amargan, critican, juzgan al gobierno, juzgan a las personas, juzgan a Dios, se enojan con Dios por lo que está pasando, pero no han hecho, amado hermano, el intento, el sentir dolor por la misma condición que está su vida. Pero bueno, Nehemías era un líder que estaba bien. Oiga esto, a Nehemías llegaron y le platicaron y le dijeron en qué condiciones estaba Jerusalén y la muralla. Pero Nehemías no tenía ningún problema. Ese no era problema de Nehemías, porque Nehemías, él vivía en una condición bien. Él estaba en la fortaleza de Susa. Él no tenía problemas. ¿Como para qué se involucraba? ¿Como para qué? Pero mire, Nehemías, un líder, que él no tenía ningún problema y tampoco era su responsabilidad, ni fue culpa de Nehemías lo que sucedió y lo que le sucedió a Jerusalén, ni fue culpa de Nehemías y ni era del interés de Nehemías, puesto que Nehemías, él pudo haber dicho, yo estoy bien, allá ellos están mal y por su pecado, porque hay gente que así es, se entera de que hay familias que están mal, personas que están mal, que tienen problemas, que tienen dificultades y lo único que dicen es, ellos se lo buscaron, ese no es mi problema, allá ellos, yo estoy bien y no tengo por qué meterme. No, mire lo que hace un líder, mire lo que hace un gran líder, un líder que honra a Dios. Le dolió e hizo que el problema que era de otros también fuera como si fuese su problema. Eso es lo que hace un gran líder. Un gran líder no nada más recibe oraciones y ora por la gente. Se interesa en ver cómo está la gente. Un gran pastor, un gran líder, un gran ministro, se interesa por la necesidad de los demás, no solo por su condición, sino por la necesidad de los demás. Nehemías pudo haber dicho, ellos están pasando eso porque están en pecado, porque fueron negligentes, se lo merecían. No. Nehemías lloró, le dolió tanto como si fuera él mismo. Pero hay personas que mientras no es tocada su familia, ay, está dura la situación, ¿verdad? Está pasando esto, se murió fulanito de tal, se murió la fulanita de tal, ay, pues que Dios tenga misericordia. No es así. Pero cuando les toca a ellos, quieren que todo el mundo los escuche, que todo el mundo ore por ellos, que todo el mundo los entienda. A mí me tocó y mire, pastor, y quiero que vengan y oren por mí y hagan y díganme. Hermano, hermana, un gran líder se interesa también por los problemas de los demás. Nehemías estaba tranquilo. Él era copero del rey. Y si Jerusalén estaba como estaba, y sus hermanos estaban como estaban, pero Nehemías nunca dijo, esa es culpa de ellos y su responsabilidad. Allá que se las arreglen como puedan y esto es por culpa de su pecado. No, Nehemías no dijo eso. Mire lo que hizo Nehemías. Dice la palabra que Nehemías confesó el pecado. Qué importante es confesar cuando nosotros confesamos y decimos delante de Dios, Señor, es cierto, tengo una vida delante de ti, Señor, dispersa, que no me he interesado, que te he abandonado. Mira, Señor, hemos pecado. A veces el padre de familia, si un hijo comete pecados, si la esposa comete pecados, si un primo comete pecados, si un hermano comete pecados, no le dice, eso es tu culpa, tienes lo que mereces. No, Nehemías hizo suyo el pecado, se hizo parte, se incluyó
Y oró y dijo, junto con el pueblo, un pueblo que pecó. Nehemías no pecó, ni la casa de su padre. Sin embargo, Nehemías, cuando oró, mire lo que hace un gran líder. Un líder nunca dice, este es tu problema. Un líder nunca culpa a los demás del por qué se están dando las circunstancias. El líder dice, yo me incluyo en el problema, junto con toda la casa de mi padre. Nehemías oró y dijo, Señor, venimos delante de ti y hemos pecado, yo y la casa de mi padre, junto con este pueblo. Oiga, mire la actitud de un líder. Antes de decir este pueblo, la casa de mi padre y yo, él se puso primero. Él no culpó a nadie, porque un gran error que ocurre es buscar culpables. Y aquí no se trata de buscar culpables, se trata de buscar soluciones. No se trata de autojustificarnos tampoco. Y decir yo pequé, pero fue por esto, por aquello. No hay pretexto. Un líder asume su responsabilidad. Y si tú quieres reedificar, tú no puedes decir, es que pastor, yo he hecho todo lo que he podido, pero mi esposa no pone de su parte. Tú no puedes decir, pastor, es que yo hago todo lo que puedo, pero mis hijos no ponen de su parte. No. Un gran líder toma el control desde el principio y la responsabilidad, aunque él no haya sido el culpable y el responsable, se incluye no solamente como parte del problema, sino como parte y la fuente de la solución que Dios lo va a usar para levantar ese hogar, esa empresa, ese ministerio, esa iglesia. Nehemías oró y dijo, yo he pecado, aunque él no lo hubiera hecho, yo he pecado. Y la casa de mi padre y este pueblo, venimos delante de ti, Señor, primero a reconocer nuestro pecado. Y número 2, a confesarlo. Y número 3, apartarme de él. Porque el que confiesa y se aparta, encontrará misericordia de parte del Señor. Qué importante es que para la reedificación de un hogar haya el reconocimiento, el interés y la confesión. Porque si no confesamos, no declaramos, no que se lo tengamos que estar diciendo al hermano o a la hermana, no, venir y confesarlo delante de Dios. Poner la cara, porque a veces, ¿qué sucede con una persona cuando peca? Lo primero que hace es apartarse de la iglesia, y es el más grande error del creyente, porque el creyente, si supiera que en cuanto pecara, inmediatamente fuese a la iglesia a ponerse a cuentas con Dios, dice la palabra, y venid al trono de gracia, en el cual hallaréis misericordia. Venid, no te alejes, ven lo más rápido, lo más pronto. Pero ¿qué hace una persona cuando peca? Se oculta, se esconde, se aparta de Dios, se aleja, huye. Y mire, si algo trae bendición es la confesión de lo que hacemos delante de Dios. Que Dios es grande en misericordia y lento en su ira. Dios no quiere condenarte, Dios quiere salvarte y quiere bendecirte. Entonces, ¿qué es lo que quería Nehemías? Él tenía necesidad de hacer esto, no importando si él estaba bien o no. Porque una persona, un gran líder, no dice es culpa de mi esposo, es culpa de mi esposa, es culpa de mis hijos, es culpa de mis padres. No, un gran líder dice, es mi culpa, Señor, y yo vengo delante de ti. Y vengo a confesar. En este problema yo me incluyo en el problema. ¿Qué hacen los matrimonios cuando vienen? Las acusaciones, él, ella, me hizo, no me hace, me da, no me da.
Es un ring, es un ring en el que el pastor tiene que estar separando y hasta tratar de convencerlos de que se pongan a cuentas con Dios. Si tú quieres reedificar tu casa, tu iglesia, tu ministerio, tus hijos, tu familia, tus finanzas, tu salud, necesitas la confesión. Necesitas la confesión. Ahora, ¿qué hizo Nehemías? Dice la palabra, vea la actitud para poder reedificar y para poder construir. Nehemías se puso en oración y en ayuno. Sinceramente, ¿cuántos, cuando hay problemas en su hogar, inmediatamente se van a la oración? No, se van a la cama a llorar, se van a la cantina a tomar, buscan cualquier pretexto. No, lo primero que tienes que hacer cuando hay un problema, una dificultad, métete a orar. Pastor, yo lo hago, sí, pero para ir a acusar a tu cónyuge. Dios, tú sabes cómo soy, mira, eres la víctima. Acuérdate lo que hizo Nehemías, él no le echó la culpa a nadie. Un líder no echa la culpa a nadie, se hace parte del problema, dice, yo he pecado, aunque no hayas tenido la culpa. Pero las esposas dicen, es que yo no hice nada, pastor, es que yo no hice nada, dice el esposo, fue ella. No se trata de buscar culpables, se trata de buscar soluciones. Métete a orar. ¿Quieres reedificar tu casa? ¿Quieres reedificar la iglesia? No busques qué oveja se equivocó, no busques si un hermano falló, no busques si alguien hizo o no hizo. No, amado hermano, busca soluciones, no busquemos culpables. Los torpes, los necios, los fracasados en la vida siempre están buscando a quién culpar de sus fracasos, pero el hombre exitoso nunca culpa a nadie, siempre asume la responsabilidad y dice, voy a poner atención y no lo voy a volver a hacer, aunque no haya sido su culpa. ¿De cuáles quieres ser tú? Nehemías ayunó y Nehemías oró al Señor. Sinceramente, cuando hay un problema, ¿cuántos se van de inmediato a la oración? No para acusar, no para justificarse, no para hacerse la víctima, hombre o mujer, sino para orar, ayunar y que el Dios de la gloria te dé éxito. Porque dice la palabra, yo oré al Señor y le dije que tu siervo halle el favor delante de este hombre. ¿De qué hombre se refería a Nehemías? Del rey al que iba a ver. Mira, cuando tú oras de esta forma, sin ir a buscar culpables y te pones en ayuno, tú vas a hallar el favor de Dios, incluso hasta para que tus enemigos, Dios va a hablar al corazón de tus enemigos. Dios va a hablar en favor tuyo para acomodar las cosas para que tú hayas éxito en la vida. Nehemías oró y ayunó por problemas que él no ocasionó. Y él tampoco se encontraba en una situación de un problema, pero él dijo, el problema de mis hermanos los judíos es mi problema. Nehemías no culpó, no buscó culpables, buscaba él ser la solución a los problemas. ¿No te gustaría esta noche que tú fueras la solución a los problemas? Que dijera a Dios, tú eres la solución a todos los problemas. Por eso estás en esta vida, por eso te puse en ese hogar, por eso te puse en esa iglesia, por eso te puse en ese país, para usarte a ti, porque tú eres la solución a esos problemas. Yo estaré contigo, dijo el Señor, le dijo a Nehemías. ¿No te gustaría ser la solución en vez de ser el problema? Mucha gente, en vez de ser la solución, es el problema en el hogar. ¿Cuántos hijos no dan dolores de cabeza? Son el problema. Ya no seas el problema, sé la solución. ¿Cuántos esposos no son el problema del hogar? La esposa y los hijos caminan rectamente, pues esposo, hoy toma tu lugar y ya no seas el problema, sé la solución a los problemas. Mire lo que hizo Nehemías.
Ahí en su casa, por favor, diga conmigo, acción. Acción de hacer y no solo de ver y de conocer un problema. Porque mucha gente dice, sí, ya sé cuál es el problema, sí lo he visto, pero el problema no es que lo veas y lo sepas, sino preguntarte, ¿qué has hecho para solucionarlo? ¿Qué has hecho? Nehemías no solamente fue a ver, fue a reconocer, no solamente se interesó, dijo, voy a poner acción en lo que estoy viendo y en lo que me interesa. Si te interesa tu hogar, si te interesan tus hijos, si te interesa tu familia, si te interesa tu economía, si te interesa tu salud, algo tienes que hacer y tienes que ponerte en acción. Nehemías oró, ayunó y se puso en acción y se puso a orar para hallar el favor de Dios. Y cuando Dios lo vio, dice la palabra que encontró el favor de Dios en su vida. Tenemos que poner acción en nuestra vida. No solamente te quedes ahí sentado en tu casa y digas, ay, qué bonito, ya el pastor nos dijo, ¿y qué hiciste? ¿Y qué vas a hacer? Tienes que accionar, tienes que moverte, tienes que caminar, tienes que ejercer la palabra. Orar, ayunar, hacerte parte del problema y ser la solución a ese problema. Nehemías sabía que si Dios estaba con él, Dios movería el corazón de las personas, incluidas al rey al cual servía. Mire qué confianza de Nehemías, de decir, Señor, que yo haya el favor delante del hombre al que yo voy a ir a ver. Y era el rey al que servía. Y cuando lo vio el rey, dice la palabra que el rey le dijo, ¿qué es lo que tienes? Que veo tu semblante triste. Y él expresó su necesidad de hacer algo. Se interesó y quería poner acción en el interés que tenía. Y halló el favor delante del rey. ¿Sabes que Dios puede hacer que halles el favor delante de extraños? Incluso delante de tus enemigos. Que hasta tus enemigos halles el favor. Halles el favor. Mire, quiero ir concluyendo esta noche porque ya se nos fue el tiempo otra vez. Dios mueve los corazones de las personas en favor tuyo, en favor tuyo. Y el capítulo 2 de Nehemías habla de la gracia que encontró Nehemías delante del rey. Y dice que lo mandó a las provincias con los gobernadores. El domingo, primero Dios, que compartamos, si Dios nos presta la vida, estaremos hablando del capítulo 2. Por favor, váyalo leyendo, porque va a ser algo muy interesante lo que vamos a hablar en la siguiente ocasión. Nehemías, amado hermano, halló el favor y dice que fue mandado con todas las credenciales y con la orden del rey. Es importante que también siempre conozcas y sepas que cuando tú vas a reedificar, por favor, pon mucha atención. Siempre que tú vas a construir, siempre que vas a levantar una casa, siempre que vas a reedificar una familia, siempre que quieres construir o reedificar un negocio, unos hijos, siempre que quieres reconstruir, restaurar, reedificar o incluso construir físicamente una casa, te vas a encontrar con oposición, vas a encontrarte con enemigos. Y no es que te lo esté deseando, es que te estoy diciendo que debes de estar preparado, porque hay gente que cuando se pone a querer ser restaurado, no se dan cuenta que el primer opositor que vas a tener en tu vida se llama Satanás. Se llama Satanás. Siempre es importante que conozcas y tengas en mente que cuando tú vas a edificar, ya sea físicamente o espiritualmente o financieramente o en tu salud,
incluso en tu salud, si te quieres levantar de una enfermedad, siempre se va a querer oponer Satanás. Observa al Señor Jesús. Y había un hombre ciego, y al cual le preguntaron los fariseos y todos los de la ley: ¿y quién fue el que te sanó? Un hombre llamado Jesús. ¿Y quién es ese hombre? ¿Qué fue lo que te dijo? Le decía a sus padres. Y le decía a sus padres: ¿quién fue? Porque este ciego nosotros lo veíamos mendigar en la calle. ¿Quién fue? Y los padres, por miedo y por temor, dijeron: pues él ya tiene una edad suficiente como para que le responda quién fue, que se los diga a él. Y mire lo que hizo el ciego. Dice: mire, yo no conozco cuáles sean las leyes de ustedes, ni cuál sea su religión, ni cuáles sean sus conceptos por los cuales uno tiene que caminar o hacer, pero yo conozco que un hombre llamado Jesús me tocó, me sanó, y ahora yo puedo ver. Yo no sé si ustedes son religiosos o no, y en qué creen o no creen, pero yo sé que Él es hijo de Dios. Y dice que ellos estaban enojados, molestos, y querían matarlo a él y a Jesús. Siempre el enemigo se va a querer oponer para que tú recibas bendición, para que tú vivas en los milagros de Dios. Debes de saber que cada que vas a restaurar un matrimonio, que cada que vas a restaurar una familia, que cada que vas a ser restaurado incluso en tu físico. Mira, el primer ataque que yo tuve cuando me dijeron que tenía cáncer en el esófago fue de Satanás. Y el Espíritu Santo me decía: no lo recibas, no lo recibas. Porque el enemigo lo que quiere es que tú no seas restaurado y que tú recibas lo que te están diciendo, porque tú no puedes cambiar nada de aquello que tú lo has recibido. Nada. Y el Espíritu Santo me decía, y se lo digo yo que soy ministro y que predico la palabra y que debo de vivir lo que predico. Fue una lucha terrible, de meses, no de un día, de meses, entre mi mente, mi corazón, las noticias, mi estado físico y lo que el Espíritu de Dios me decía. Nunca me ha vuelto a doler, jamás. Y Dios me sanó por completo. Y usted debe de aprender que cada que va a ser restaurado y reedificado, debe de tener en mente y debe de estar preparado, porque muchas veces no estamos preparados, y cuando algo acontece o vemos una oposición en algo que queremos nosotros levantar, inmediatamente muchos se desaniman. Se desaniman. ¿Por qué? Porque ese es el propósito del enemigo. El enemigo, amado hermano, siempre se quiere levantar cuando usted quiere edificar, porque él es la oposición, y va a haber una oposición espiritual y oposición carnal. Acuérdese, cada que usted vaya a construir, incluso una casa, va a tener oposición, pero usted debe de estar preparado para que no le caiga de sorpresa y usted pueda repeler y levantarse y derribar toda oposición que se levante en contra de usted. 3 enemigos, dice la palabra, se levantaron. Nehemías capítulo 2, versículo 9 al 16. No lo vamos a leer, no lo lea, pero ahí está Sanbalat, está Gesem el árabe, ahí lo va a leer usted, se lo dejo de tarea. Nehemías capítulo 2, versículo 9 al 16, y también lo podemos ver en Nehemías capítulo 2, versículo 19. Vamos a ver el versículo 19, por favor. Pero cuando se enteraron Sanbalat, horonita, Tobías el oficial amonita y Gesem el árabe, se burlaron de nosotros y nos despreciaron y dijeron: ¿qué es esto que estás haciendo? ¿Os rebeláis contra el rey? Estos 3 enemigos representan la fuente satánica, el ataque carnal. Te van a querer golpear en la carne y en tu espíritu para que tú no reedifiques. Hay enemigos que se levantan y se van a querer oponer.
¿Qué fue lo que vio Nehemías antes de reedificar? ¿Qué fue lo que vio Nehemías antes de reedificar? Oiga esto. Él vio que la ciudad estaba destruida, que la gente estaba en lamento, que estaba en un lloro. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy? ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy? Tenemos que reconocer lo que estamos viviendo y tenemos que saber que va a haber enemigos que se van a querer oponer. Él vio que la ciudad estaba destruida y a la par estos enemigos que trataban de impedirles que ellos reedificaran. Dice la palabra del Señor que Nehemías, al saber todo esto, escuche, dice la palabra del Señor, vio que el pueblo estaba en destrucción, en lloro y las murallas quemadas. Él estaba consciente de la situación de Israel y estaba consciente que había oposición en contra de él. Entonces muchas personas se desaniman cuando ven, amado hermano, que quieren reedificar y ven toda esta situación, ven lloro, ven llanto, ven destrucción, ven muerte, ven hambre y ven oposición y dicen, y mire lo que hizo Nehemías. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros? El comienzo de Nehemías dice que no fueron sus buenas intenciones, porque con buenas intenciones no trabaja Dios. Dios trabaja con personas que están conscientes de lo que están viendo, están oyendo y lo que se les está oponiendo. Vuelvo a repetirlo, Dios trabaja con personas que saben, entienden y comprenden que hay una desgracia. Ahorita el mundo está viviendo una desgracia, hay desgracia política. Vea lo que está pasando en la política de los Estados Unidos. Vean lo que está pasando en la política de nuestro país. Vea la desgracia de muertes, hambre, desempleo, pérdidas humanas, destrucción de familias. Dice la palabra que Nehemías no solamente tuvo buenas intenciones y no se guió por emociones. Sabía, estaba consciente, y dice la palabra que Nehemías, cauteloso, no le dijo a nadie lo que iba a hacer. No le contó a nadie los planes de cómo lo iba a hacer Dios. Dice la palabra que salió de noche en secreto. Mire las claves para reedificar. Un hombre que va a reedificar, una mujer, alguien que va a reconstruir. Cuando se está hablando de noche, no solamente se habla de adversidad, sino también se habla del oculto. Y en este caso Nehemías salió cuando nadie lo vio. Salió cauteloso, con precaución. ¿Cómo debe de actuar usted? Con precaución, cauteloso, astuto. Ser astuto. No le dijo a nadie los planes. Y dice que cabalgó alrededor de las murallas, examinando el terreno. Nosotros tenemos que examinar la condición de cómo está nuestra familia, la condición de cómo está nuestro matrimonio, la condición de cómo estamos viviendo. Tenemos que examinar el terreno antes de reedificar. Mire la inteligencia de un hombre que no solamente dice, voy a hacer esto. No. Se trata de hacerlo con inteligencia y con la gracia de Dios. Nehemías salió de noche a examinar el terreno para ver cómo estaba. Y viendo lo que debería de hacer con exactitud, tú debes de saber, antes de reedificar, qué vas a hacer con exactitud, cómo vas a construir. Puede haber cálculos menores o mayores, pero debes de tener un estimado. Debes de saber qué es lo que vas a hacer. Mi pregunta final para ti esta noche: ¿sabes lo que vas a hacer? ¿Cómo lo debes de hacer? ¿Por dónde debes de empezar? ¿Y cuándo debes de empezar? Porque Nehemías no fue un aventurado,
no salió y dijo por la emoción, sí Señor, no, 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 dijo, hey, es con dirección, es con inteligencia, no es con espada ni con ejército, pero el Santo Espíritu de Dios me guiará, me enseñará. Y cuando tú sales a investigar, a reconocer, sabes qué terreno estás pisando, sabes a qué te vas a enfrentar, sabes qué enemigos se te van a levantar, nada te va a poder detener, sobre todo si el favor de Dios está contigo.